Gracias, doctor, y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, el día de hoy he traído algunos casos que vimos últimamente en el servicio de neurología del Hospital Virgo Auxiliador, donde saben que trabajo. Y bueno, siempre comentarles sobre algunas limitaciones que tenemos para poder hacer el diagnóstico, pero que el hecho de tener algunos estudios estratégicos de acuerdo a las directrices que vamos a mostrar, nos ayudan a cortar quizá el camino para poder hacer un diagnóstico a nuestros pacientes con esta patología tan diversa en etiología, pero que finalmente son de manejo similar para la parte aguda, lo cual nos hace por lo menos dar una esperanza de recuperación completa a nuestro paciente al momento de la identificación del síndrome, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los puntos clave de hoy, no? Recordar que la mielitis transversa longitudinalmente extensa es una enfermedad rara, pero puede ser incapacitante debido a la inflamación severa que puede producir. Está definida como una lesión de médula espinal que se extiende sobre 3 o más vértebras en resonancia magnética. Los pacientes que tienen mielitis longitudinalmente extensa requieren un estudio exhaustivo para determinar la etiología de la enfermedad, ¿no? Entonces, va a suceder que podemos empezar con el diagnóstico, la neuroimagen y posteriormente empezar a buscar, echarnos a buscar cuál puede ser la etiología de esta patología, ¿no? ¿Cuál es la enfermedad que está generando este síndrome? Entonces, las estrategias que vamos a definir para el tratamiento dependerán de la enfermedad subyacente y la causa de la lesión, y se debería iniciar un tratamiento lo antes posible para evitar la discapacidad. Recordar que los criterios para una mielitis transversa idiopática van a incluir descartar enfermedades que puedan generar esta enfermedad para este síndrome para poder decir que es de tipo idiopática, ¿no? Entonces, primero, ¿cuál va a ser la presentación clínica como un criterio de inclusión? El desarrollo de un trastorno sensitivo, motor, disfunción autonómica que se asocie a una lesión de espina. Además, que hayan signos bilaterales, signos y síntomas bilaterales. También puede ser que tenga un nivel sensitivo claro, que tenga la exclusión de una lesión compresiva en neuroimagen y que haya neuroinflamación demostrada a través de pleocitosis en líquido cefalorraquídeo o con retención de gadolinio en la imagen o elevación del IgG a través de algún indicador de un anticuerpo. También puede haber una progresión, ¿no? Que se puede dar con un nadir hacia las 4 horas o y que puede llegar incluso hacia los 21 días. Es decir, esta patología es progresiva y aguda o subaguda. Vemos aquí que todo el espectro de causas que pueden dar una mielopatía es grande, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, causas divididas entre mielopatías inflamatorias y mielopatías no inflamatorias, lo cual a través del tiempo de enfermedad, ¿no? Desde fases hiperagudas, agudas, subagudas y crónicas, nos puede ayudar a definir cuál puede ser una causa de un inicio, ¿no? En las causas no inflamatorias tenemos, por ejemplo, las mielopatías vasculares, las mielopatías metabólicas tóxicas, genéticas, en las fases agudas subagudas, y en las fases crónicas a las mielopatías estructurales y también algunas mielopatías vasculares. Aquí, por ejemplo, las malformaciones arteriovenosas, ¿no? Que están en las causas subagudas crónicas. En el caso de las mielopatías de tipo inflamatorias, recordar que estas van a tener que ver con la desmielinización de la médula espinal. En este caso, más de 3 segmentos, porque estamos hablando de una mielopatía extensa, y el diagnóstico se va a ir desde fases hiperagudas, como pueden ser inflamaciones postinfecciosas, mielitis aisladas, mielitis idiopáticas, y en fases agudas subagudas a enfermedades como el espectro de neuromielitis óptica, la mielopatía asociada a anticuerpo MOG, mielopatías autoinmunes en su variedad, y también en causas más tardías, crónicas, a mielopatías paraneoplásicas y mielopatías autoinmunes reumatológicas. Y un grupo grande de las mielopatías por sarcoidosis, que es atípico en nuestro medio, pero que hay que tenerlo en cuenta como un diagnóstico diferencial. Entonces, ¿qué información podríamos tener para poder iniciar con un diagnóstico de mielopatías inflamatorias o no inflamatorias?
Uno de ellos, como hemos visto en la diapo anterior, es el tiempo, ¿no? Entonces, iniciamos con detectar que el tiempo de enfermedad es una directriz importante para poder observar nuestra primera sospecha diagnóstica. Entonces vemos que, por ejemplo, en fases de agudas, subagudas, enfermedades como esclerosis múltiple, un síndrome clínico aislado, van a verse más frecuentemente en etapas tempranas. La neuromielitis óptica se va hacia etapas subagudas, las mielitis idiopáticas igualmente, pero sin embargo enfermedades reumatológicas, la sarcoidosis, van a ir hacia etapas más crónicas, ¿no? Y las infecciosas hacia etapas agudas y peragudas, ¿no? Entonces, pienso probablemente que si hablamos de una patología de inicio muy rápido y de progresión rápida, pues estaríamos hablando de fases infecciosas, mientras que enfermedades desmielinizantes irían a las fases subagudas y las crónicas, pues enfermedades como sarcoidosis o mielopatías asociadas a enfermedades reumatológicas. También podemos ayudarnos de las características que pueda tener esta lesión en resonancia magnética, ¿no? Por ejemplo, vemos que las mielitis extensas van a representar en enfermedades desmielinizantes como neuromielitis óptica aquaporina positivo una lesión extensa que puede ser a nivel anterior y que va a tener un realce típicamente en anillo, ¿no? Vemos que este realce en anillo es, al momento de colocar el gadolinio, es bastante típico de neuromielitis óptica, ¿ok? En el caso de MOGAD, también tenemos un realce que puede ser en las partes laterales y en la parte posterior de la médula espinal, pero puede también haber un realce en H, ¿no? Como vemos acá, en la zona más central de la médula espinal y con compromiso más extenso. El MOGAD suele afectar a las zonas más inferiores, incluso hasta el cono medular, ¿no? Pueden ser muy extensas y eso hace que sea de sospecha hacia este diagnóstico raro que es MOGAD. Y recuerda también que MOGAD es más frecuente en niños, ¿no? En el caso de sarcoidosis, vemos también que hay un realce interesante que es llamado en estridente, ¿no? Que es hacia las zonas posteriores y que tiene esta forma de tridente que ven aquí, ¿no? Lo cual nos hace pensar que se puede asociar a enfermedad como sarcoidosis. En el caso de las paraneoplásicas, estas pueden ser únicamente posteriores o también laterales, ¿no? O puede presentarse en ambas partes y bueno, al final se llega a ver como una mielitis extensa, pero cuando vemos el corte axial, pues estamos viendo que hay una predilección por estas dos zonas que puede tener también un realce con contraste. En el caso de las no inflamatorias, en el caso de los infartos, por ejemplo, tenemos compromisos más hacia zonas anteriores, ¿no? En el caso de las espondilosis que son compresivas, muchas veces el compromiso es lateral, bilateral. En el caso metastásico puede haber un realce en anillo también y también a nivel central, ¿no? Y en el caso de que haya fístulas, vemos que hay un compromiso definitivamente de causa más central. Entonces, así es como se va a ver en resonancia magnética per se. Vemos que hay lesiones, por ejemplo, en enfermedades desmielinizantes tipo esclerosis múltiple, las cuales van a ser fácil de diferenciar debido a que las lesiones en esclerosis múltiple son de menor tamaño, suelen ser en parches y no son tan extensas como en neuromielitis óptica, que sería su diagnóstico diferencial más desafiante, ¿no? Entonces, esclerosis múltiple nos va a mostrar lesiones en parches en diferentes zonas, pero no continuas, ¿ok? Entonces, esto nos ayuda a pensar o a considerar que la primera posibilidad aquí sería una enfermedad desmielinizante como esclerosis múltiple. En el caso de neuromielitis óptica, hablamos de una mielitis longitudinalmente extensa, de más de 3 segmentos, ¿no? Y que decíamos que puede tener un realce en anillo, como podemos verlo aquí. MOGAD, una lesión mucho más extensa, incluso que puede llegar hasta cono medular, y que puede tener incluso captación de contraste, ¿no? Sarcoidosis, como vemos aquí, una lesión hacia posterior, en tridente, y las lesiones paraneoplásicas que pueden ser laterales o posteriores. Entonces, revisamos este caso de una mujer de 17 años de edad,
sin enfermedades previas, que consultó por dificultad para la marcha en Disney. Entonces, tener en cuenta aquí que nosotros en el hospital tenemos pacientes que llegan de forma tardía, tenemos pacientes que llegan en etapas tempranas, y esto va a depender mucho del grado de educación que tenga nuestro paciente, porque muchas veces el paciente de la población que nosotros vemos en el hospital piensa que la molestia va a pasar, o piensan que solamente es un adormecimiento, que es algo que es transitorio, o por temas económicos decide no ir al hospital, y esto hace que el diagnóstico muchas veces pueda ser tardío y que la secuela neurológica sea más severa. Sin embargo, al momento de nosotros determinar una etiología, por lo menos damos la chance a que el paciente pueda tener un diagnóstico y más adelante evitar recaídas de la enfermedad y mayor discapacidad. Esta es una mujer de 17 años de edad que no tiene enfermedades previas, que consultó por dificultad para la marcha y disnea, ¿no? A las 48 horas de inicio de los síntomas tuvo progresión paulatina y el dolor fue a nivel torácico opresivo en reposo asociado con disnea medianos esfuerzos e irritación retroesternal. Durante la hospitalización presentó disestesias en miembros inferiores que progresaron al abdomen, a reflexia en miembros inferiores con un shock medular y el nivel sensitivo T2. Posteriormente presenta paraparesia, retención urinaria y incontinencia fecal. Entonces vemos que aquí hay en la resonancia magnética lesiones en parches, en esta secuencia T2, vemos que están a nivel C1, C2, y esto nos llama la atención porque no se trata de lesiones continuas, ¿no? Entonces, nuestra primera opción aquí, al pensar en esto, fue solicitar bandas oligoclonales a esta paciente para descartar una enfermedad desminimizante como esclerosis múltiple, como vimos al principio, ¿no? Entonces, esta paciente, por ejemplo, presentó un curso agudo-subagudo y tuvo bandas oligoclonales positivo y niquelocefalretín. Diagnosticado entonces aquí como una esclerosis múltiple. Este es otro caso de otra paciente, otra paciente que vimos en consulta, una mujer de 53 años que presenta hace 2 años antes una evolución caracterizada por sensación de corriente eléctrica al flexionar el cuello, llamado conocido signo de Lermit, asociado a hemiparesia brachiocrural derecha con fuerza muscular en 4+/5, que recuperó luego de algunos meses. Luego de 1 año presenta un nuevo deterioro neurológico con cuadriparesia y necesidad de apoyo en silla de ruedas, ¿no? Esta paciente está cuadriparética y bueno, con cierto grado de espasticidad, ¿no? En la resonancia de la médula cervical que se le realiza, se encontró que hay una lesión extensa desde C1 hasta C5 que tenía captación de contraste. Entonces, en el transcurso del estudio de estos pacientes, vamos a tener nosotros el desafío de que en el hospital, bueno, ahora gracias a Dios ya tenemos resonancias y que probablemente vamos a poder tener casos más rápidamente de diagnóstico. No pasa lo mismo que en la clínica, que tenemos el diagnóstico mucho más rápido y la posibilidad, pero en el caso de los estudios paraclínicos de diagnóstico diferencial, pues tenemos que apoyarnos mucho de decidir estratégicamente qué le vamos a pedir a estos pacientes, ¿no? Entonces, lo más importante sería primero hacer la resonancia y seguido de esto lo que hacemos es pedir el perfil reumatológico, ¿no? ¿Por qué? Porque es de menor costo. Ese es el motivo, ¿no? Una vez que descartamos el perfil reumatológico, trabajando de la mano con los reumatólogos del hospital, seguimos hacia posibilidades más atípicas que puedan generar, que lo vamos a ver aquí en el diagnóstico diferencial. Entonces, en ella se hizo un perfil en el cual vimos que había un ANA positivo de 1/1280, con un patrón moteado y con refuerzo perinuclear, ¿no? Y el anti-DNA de doble hebra era positivo en 1046. Entonces, aquí se diagnostica como una manifestación neurológica de lupus eritematoso sistémico a través de una mielitis longitudinal extensa. Esta es otra paciente femenina de 20 años que presenta náuseas y vómitos inconversibles de 4 días de evolución. La paciente fue inicialmente tratada como una infección viral gastrointestinal, pero al 5.º día desarrolló retención urinaria, parestesias y debilidad ascendente en extremidades inferiores, lo cual comprometía los músculos respiratorios. Los hallazgos de importancia en este examen fueron cuadriparesia flácida, tuvo nivel sensorial en el C2 y reflejos tendinosos incrementados en todas las extremidades con reflejo plantar de extensión vidal, un Babinski positivo presente, ¿no? En ambos lados. En esta paciente se hizo el perfil reumatológico, salió negativo
y decidimos, debido a la lesión extensa y a las características que presentaba, una lesión bastante gruesa, ¿no? Como vemos, muy distinta a las dos anteriores, solicitar el apoyo para poder hacer anticuerpo antiacuaporina 4. Nosotros tenemos un sistema a través del cual podemos dar un apoyo a los pacientes, ¿no? Para poder hacer un diagnóstico de enfermedades raras como esta. Entonces, aquí se hizo un anticuerpo que salió positivo con un título de más de 160 unidades por ml, y esto nos dio el diagnóstico de una neuromielitis óptica acuaporina positivo, lo cual significa que esta paciente debe recibir un tratamiento a futuro, no solamente el tratamiento agudo, que lo voy a mencionar, sino un tratamiento a futuro para poder evitar recaídas y mayor discapacidad. Entonces vemos que en etapas subagudas vamos a presentar, por ejemplo, enfermedades desmineralizantes como esclerosis múltiple, neuromielitis óptica, enfermedad asociada a MOG. Vamos a ver la encefalomielitis diseminada aguda. Estas dos últimas muy asociadas a pacientes pediátricos, a niños, lo cual también no suele ser nuestra primera posibilidad en adultos, pero sin embargo sí son consideradas como diagnóstico diferencial al momento de la evaluación de los pacientes y de la evolución, ¿no? En el caso de las enfermedades inflamatorias, también tenemos a la sarcoidosis, como mencionamos, la captación y la lesión en tridente, muy interesante de ver asociado a esta patología, que es atípica, y que recordemos que un diagnóstico diferencial importante para sarcoidosis va a ser tuberculosis, obviamente, pulmonar, y que puede generar granulomatosis en el sistema nervioso, ¿no? Enfermedades del tejido conectivo, como mencionábamos, lupus, Sjögren, Behçet, enfermedades paraneoplásicas, ¿no? De repente de un cáncer conocido, o pacientes que tengan factor de riesgo para cáncer, ¿no? También sabemos que los síndromes paraneoplásicos pueden aparecer incluso en etapas previas a la presentación del cáncer, y esto es importante de conocer, porque el hecho de tener ciertas características en la resonancia pues nos puede ayudar a determinar o prevenir incluso la aparición severa de una enfermedad cancerígena, ¿no? Entonces también tener en cuenta pacientes que tengan enfermedades infecciosas, como enfermedades bacterianas, como tuberculosis, sífilis, en el caso de las virales, todo el espectro enorme de virales, y vimos que esto se asocia mucho con progresión hiperaguda de enfermedades. Y finalmente, luego de haber descartado la mayoría de estas, pues podríamos designar que este paciente, si no tiene ninguna de estas positivas, se cataloga como una enfermedad idiopática. Entonces, aquí el diagnóstico diferencial de la resonancia, que ya lo conversamos al principio. Y bueno, mencionar que el espectro de neuromielitis óptica va a tener criterios diagnósticos. Recordar que tiene también al menos una característica clínica básica, la positividad del anticuerpo antiacuaporina 4, y también la exclusión de otros diagnósticos alternativos, ¿no? Entonces, nuestros pacientes van a tener, en el caso de que no tengan acuaporina positivo y tengamos de repente acuaporina desconocido, es decir, el paciente no puede tener un estudio de este tipo o no tiene acuaporina positivo, considerar entonces características clínicas que sean clave para determinar si este paciente es o no un espectro de neuromielitis óptica. Dentro de estas, al menos una característica clínica central que debe ser neuritis óptica, puede ser mielitis aguda longitudinalmente extensa, como vimos aquí en este caso, o el síndrome de área postrema, que vimos también en nuestro paciente que mencioné. También tiene que haber diseminación en espacio de 2 o más características clínicas básicas diferentes, y debe cumplir los requisitos adicionales de la resonancia magnética en el caso que haya una duda. Y las pruebas pueden ser negativas para acuaporina, pero deben ser hechas a través de los métodos adecuados, ¿no? Para poder determinar que realmente sea negativo. Entonces, ¿cuáles son nuestras características clínicas básicas para recordar? Neuritis óptica, que puede ser unilateral o bilateral. Mielitis aguda, longitudinalmente extensa generalmente. Síndrome de área postrema, caracterizado por hipo inexplicado o náuseas y vómitos, síndrome de tronco encefálico agudo y narcolepsia sintomática, que también sería otra posible manifestación clínica, que es bastante rara, pero igual tenerlo en cuenta como un posible diagnóstico diferencial. En el caso de que veamos entonces si hay
casos negativos en acuaporina, pues apoyarnos de estos síndromes y las lesiones en resonancia nos van a ayudar mucho para poder llegar al diagnóstico final de estos pacientes. Vemos que la resonancia en neuromielitis óptica pues es bastante distinta a su enfermedad, digamos, diferencial más frecuente, que es esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, en el caso de las resonancias cerebrales, es clave para poder también llegar a un diagnóstico diferencial, ¿no? Vemos que en el caso de neuromielitis no vemos lesiones en parches, no vemos esas lesiones ovoides con agujeros negros que realzan en FLAIR, ¿no? Que se ven hiperintensas en FLAIR, sino que aquí vemos un realce periventricular, ¿no? Que puede ser inespecífico, vemos aquí a nivel temporal, bilateral, ¿no? Que son bastante inespecíficas y diseminadas. No tienen la morfología que los criterios de McDonald nos enseñan, sino que son súper distintas, ¿no? No captan contraste y las lesiones pueden ser grandes y confluentes. En el caso de esclerosis múltiple, recordar a los criterios de McDonald, en los cuales tenemos la presencia de lesiones desmielinizantes que se diseminan en espacio. Pueden presentarse a nivel periventricular, justacortical, infratentorial o a nivel de médula espinal, como vimos generalmente en parches, y no son extensas ni confluentes. Y en el caso del 2017 lo que se hizo pues fue agregar aquí la diseminación en tiempo, pero con la presencia de bandas oligoclonales como un criterio adicional, ¿no? Entonces, recordemos que el apoyo con las bandas oligoclonales, si bien es cierto no es específico, es bastante sugestivo para una enfermedad desmielinizante. Y hacer un pequeño comentario de que, bueno, en los últimos criterios que se presentaron este año en ECTRIMS, fue que se está incluyendo ya el signo de la vena central como un diagnóstico contributorio adicional para diagnóstico de esclerosis múltiple, lo cual también, bueno, en otra ocasión me gustaría conversarlo ya más a profundidad, pero este es un nuevo criterio que se está agregando para el diagnóstico de esclerosis múltiple y contribuir al diagnóstico temprano en nuestros pacientes. Muy bien, entonces aquí tenemos algunos ejemplos del signo de la vena central. Las mielitis inflamatorias agudas, entonces es común que se encuentren en pacientes con esclerosis múltiple. Sin embargo, estas lesiones generalmente no se extienden más allá de una o dos vértebras y a menudo se localizan en la parte lateral o dorsal de la médula espinal, ¿no? Los vemos en parches muy claras, ¿no? Entonces, y se asocia con estas lesiones ovoideas diseminadas en las zonas mencionadas y nos ayuda entonces aquí a contribuir también con el diagnóstico a través de las bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo. Vemos que la cantidad de bandas también va a ser significativo para definir cuáles son los posibles diagnósticos, ¿no? Mientras que vemos que una sola banda puede no ser suficiente para hacer un diagnóstico de una enfermedad desmielinizante, el presentar dos o más bandas sí puede ser de alta significancia. Sin embargo, cuando vemos bandas de 4 o 5, hay que pensar de repente en enfermedades un poco más raras como enfermedades sistémicas, autoinmunes, síndromes paraneoplásicos, infecciones sistémicas, ¿no? Mieloma también. Entonces, la cantidad de bandas también es importante de considerar al momento que hacemos el diagnóstico contributorio en estos estudios. Hablar un poquito sobre las enfermedades un poco más atípicas, el síndrome de Sjögren. En este caso, esto ya es un caso que encontré en internet, es una mujer de 66 años que presenta paraparesia subaguda con disfunción intestinal y disfunción vesical. El análisis de líquido cefalorraquídeo presenta elevación de los niveles de proteínas, ¿no? Como podemos ver en enfermedades desmielinizantes, y en posteriores análisis tuvo títulos elevados de anticuerpos antinucleares, así como lo que es anti-RO y anti-LA, que son anticuerpos relacionados al síndrome de Sjögren. En el caso del lupus eritematoso sistémico, la afectación neurológica puede variar por disfunción cognitiva leve, puede haber cambios de humor, trastornos psiquiátricos, convulsiones, accidentes cerebrovasculares y psicosis. Entonces, mielitis extensa a menudo se puede asociar en pacientes que tienen anticuerpos antifosfolipídicos, es decir, hay un overlap entre lupus eritematoso sistémico y anticuerpos antifosfolipídicos, y esto tiene mucha relación, así que el hecho de encontrar estas lesiones extensas nos puede llevar a pensar que este paciente está pasando no solamente por un tipo de enfermedad reumatológica, sino que probablemente hay un overlap de más de una. En el caso de la sarcoidosis, es una enfermedad granulomatosa multisistémica, que es de etiología desconocida, bastante rara en nuestro medio, pero que igual es de diagnóstico a considerar.
Los estudios paraclínicos de relevancia en estos pacientes son el estudio de bandas monoclonales, que suele ser normal, los anticuerpos antiacuaporina, recordemos que lo consideramos como un diagnóstico que hay que descartar porque es una enfermedad rara. También se puede hacer el dosaje de interleuquina 6, se puede hacer una tomografía helicoidal de tórax para poder observar si hay adenopatías, si hay lesiones granulomatosas, que no sean caseificantes, lo cual nos hace aquí, a través incluso a veces de biopsia, determinar que eso no se trate de una enfermedad tipo tuberculosis, sino que en realidad pueda tratarse de una sarcoidosis. Entonces, ¿cuál es nuestro estudio, ¿no? Aquí le estoy dejando el resumen de cómo podemos estudiar a estos pacientes, recordar la historia clínica, ¿no? En qué momento de la enfermedad estamos, la progresión de la enfermedad, las comorbilidades que pueda tener el paciente, si hay alguna historia de exposición o viajes. Posteriormente, hacer un examen físico exhaustivo para determinar si el paciente está espástico, si es más tardío o está flácido, si hay nivel sensitivo, cómo están los reflejos para saber si esto es temprano o ya estamos hablando de una fase subaguda crónica, el reflejo plantar, los pares craneales, ¿no? Importante la asociación de neuritis para poder determinar de repente hacer una enfermedad más desmielinizante, si el paciente tiene signos meningios, si hay alteración de la marcha, si hay un compromiso de repente sistémico. Y a nivel de los exámenes de laboratorio, en sangre pediremos entonces anticuerpos antiacuoporina 4 y anticuerpos anti-MOG, que son séricos idealmente, ¿no? Recuerda que lo predominante o lo más sensible va a ser el estudio de sérico de estos anticuerpos, el estudio reumatológico completo, el perfil ENA, un estudio infeccioso, ¿no? Para descarte de enfermedades infecciosas frecuentes en nuestro medio, estudio metabólico como dosaje de vitamina B12, dosaje de zinc, entre otros. Y en el caso de que haya algún factor de riesgo vascular, considerar un panel lipídico, la lipoproteína A, apolipoproteína B, panel de coagulación, y en el caso de desórdenes genéticos, pues podríamos pensar, una vez que hayamos descartado los anteriores, un estudio genético. Las neuroimágenes ya vimos que también nos pueden ayudar en el caso del estudio de los pacientes con lesiones medulares o con sospecha de una mielitis transversa, pues sería ideal complementar un estudio completo, ¿no? No solamente de la médula cervical o de la médula torácica, sino una medular completa y también un estudio de resonancia cerebral, ¿no? Entonces así podríamos contribuir a descartar otras enfermedades, como hemos visto, esclerosis múltiple y NMO producen lesiones distintas en encéfalo y eso puede ser estratégico para tomar decisiones. Y también en el caso de que sospechemos de alguna lesión vascular, pues podemos pedir un angiograma, ¿no? Para contribuir al estudio de este tipo de diagnóstico. En el caso del estudio de líquido cefalorraquídeo, sabemos que puede haber en fases tempranas, sobre todo, elevación de proteínas, no hay consumo de glucosa excepto que estemos hablando de alguna causa infecciosa, y las bandas oligoclonales que pueden ser directriz para enfermedades como esclerosis múltiple, pero no son específicas de esta. También puede tener algunos factores tipo infecciosos a considerar, ¿no? Y estudios metabólicos de repente de aminoácidos en líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto es un resumen de lo que vamos a determinar si estamos hablando de repente de enfermedades no inflamatorias y cuál podría ser su diagnóstico diferencial con enfermedades inflamatorias. Entonces, ¿cómo yo observo si es que hay alguna lesión que para mí pueda significar una lesión estructural no inflamatoria y que a través de la resonancia yo podría de repente hacer una diferenciación con una enfermedad inmunológica de tipo desmielinizante probablemente, dentro de ellas MOGAD y NMO, que son las más asociadas a lesiones extensas. Y por ejemplo, hablamos de que si tenemos déficit nutricional de B12, podríamos tener una lesión que es a nivel cervical torácico larga, de tipo periférica, a veces más de predominio posterior, pero que en los casos de las lesiones paraneoplásicas van a tener un curso más progresivo, ¿no? Y con falta de realce de gadolíneo en la resonancia, lo cual también nos hace pensar que podría ser un diagnóstico diferencial, ¿no? Porque esta tampoco va a tener realce de gadolíneo. Entonces, importante ver que la forma de diagnosticar sería que sea una traqueopatía muy larga, muy extensa, ¿no? Igual pasa con MOGAD, que hace el signo de la H, ¿no? Para diferenciar las enfermedades vasculares que hacen el signo del lápiz, por ejemplo, ¿no?
Bien, entonces, ¿cómo tratamos a estos pacientes? Solamente para hacer el comentario final del tratamiento, podemos utilizar pulsos de esteroides intravenosos en dosis alta de 1 gramo de metilprednisolona por día durante 5 días consecutivos, que puse años, me confundí, y se puede repetir o administrar una dosis más alta, ¿no? Actualmente ya esto se está mencionando cada vez más en los reportes y cada vez con mayor fuerza. Y bueno, nosotros tenemos experiencia también en el hospital dando pulsos de 2 gramos, lo cual nos ha contribuido mucho a la mejoría más rápida de los pacientes, ¿no? Entonces, 2 gramos como una posibilidad de tratamiento, considerando también las comorbilidades y obviamente el descarte de infecciones que puedan encenderse al momento del tratamiento, pero sí el hecho de usar una dosis más alta nos da una respuesta mejor. Se puede dar un segundo pulso de 2 gramos. En los pacientes que tienen una enfermedad sistémica es razonable el inicio simultáneo de inmunosupresión a largo plazo, es decir, posterior a esto continuar con una inmunosupresión tipo prednisona, por ejemplo, oral, puede ser razonable en pacientes que tengan enfermedades inflamatorias sistémicas. Entonces, la duda sería, si yo estoy hablando de un paciente con una enfermedad desmielinizante, ¿es necesario que continúe con un tratamiento inmunosupresor? Va a depender de qué diagnóstico estamos haciendo. Hablamos de si estamos hablando de un paciente como, por ejemplo, un MOGAD, si se beneficia de un tratamiento inmunosupresor a largo plazo, pero sin embargo, esclerosis múltiple, neuromielitis óptica, pues no, estos pacientes no van a requerir o no se van a beneficiar de utilizar corticoterapia a largo plazo. Entonces ahí tenemos que buscar otro tipo de alternativas para poder hacer un tratamiento más fisiopatológico. En enfermedades mediadas por anticuerpos como NMO, el uso de plasmaféresis terapéutico o la inmunoabsorción es una opción y se recomienda fármacos como a largo plazo como azatioprina, mitoxantrona, rituximab, ¿no? Que se puedan utilizar, y los nuevos fármacos también que como satralizumab, ¿no? Ravulizumab, que están entrando para poder tratar a este tipo de pacientes en sus recaídas, ¿no? La terapia para la sarcoidosis consiste en corticoides y agentes inmunosupresores como azatioprina, metrotexate, micofenolato, ciclofosfamida, infliximab, ¿no? Entonces, en el caso de sarcoidosis, sí, también se beneficia de una inmunosupresión a largo plazo. Entonces, en conclusión, el tratamiento no solamente es de inicio, sino que también debemos pensar en cuál va a ser el tratamiento a largo plazo, tratar la enfermedad de fondo y de esta manera poder evitar la recaída y mayor discapacidad en el paciente con una mielopatía extensa. Muy bien, esa es mi bibliografía. Muchas gracias.